Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 13. Capítulo 13. Señor Cienpiés cabalgando sobre Pidgeot, Rusell llegó rápidamente a la cima de la montaña. Esta montaña tenía una estructura extraña. En lugar de una meseta plana en la cima, había una entrada a una cueva. Si hubiera sido una cueva inexplorada, la oscuridad total la habría hecho increíblemente peligrosa. Pero como la cueva ya había sido vaciada por la asociación, estaba equipada con muchos dispositivos de iluminación. No era muy brillante, pero al menos no estaba completamente oscura. Después de algunas dudas en la entrada de la cueva, Rusell decidió entrar y explorar. Los maestros de cartas de la asociación habían dicho que no habría monstruos por encima del nivel hierro. No debería ser demasiado peligroso. Llamó a Yorichi y los dos entraron a la cueva uno al lado del otro. Dentro de la sala de monitoreo, el encargado de supervisar las tarjetas comía una galleta mientras observaba la transmisión de vigilancia. Los chicos de hoy en día son muy valientes. ¿Ya van a entrar en la cueva? Si no me equivoco, ¿no había todavía un señor Cienpiés ahí dentro? Admiraba la valentía de Rusell. A esa edad, él mismo no se habría atrevido a explorar una cueva como esta. Al no obtener respuesta, el supervisor se volvió hacia su aturdido colega. ¿Señor Walker? Hola, Walker. Todavía no hay respuesta. ¿Te sientes bien? Quizás puedas descansar un rato. Has estado actuando raro todo el día. Walker no reaccionó. Al final, salió de su estado como si despertara de un trance. No, estoy bien. Solo pienso en mi mamá. El supervisor frunció el ceño, pero lo dejó pasar. Mantengámonos alerta. Si el estudiante no puede con la situación, tendremos que intervenir. Walker volvió a su mirada vacía. Toca, toca, toca. El eco de los pasos de Rusell y Yorichi llenó la cueva silenciosa. Esto es raro. No hemos visto ni un solo monstruo, murmuró Rusell. Entonces percibió un olor desagradable. ¿Hueles eso? Le preguntó a Yorichi. Yorichi asintió. Rusell frunció el ceño. Ten cuidado. Esto podría significar que hay un monstruo muy fuerte aquí. En una región sin monstruos menores, a menudo había algo aterrador que gobernaba el área. Los dos redujeron la velocidad y avanzaron con cautela hacia las profundidades del túnel. Al final, salieron a una amplia cámara. Rusell se quedó congelado al verlo. Así que este es el espacio de las 1000 patas. Frente a ellos yacía un enorme cadáver de 100 pies, de casi 100 metros de largo, cuyo exoesqueleto negro brillaba débilmente. Había sido cortado limpiamente por la mitad. Antes de que pudieran decir algo, un crujido debajo del cadáver llamó su atención. Rusell entrecerró los ojos. Eso es, un segundo 100 pies, de unos 8 o 9 metros de largo, salió de debajo del cadáver. ¿Crees que podrás con ello, Yorichi? Preguntó Rusell. Si no, nos largamos. Pero Yorichi sacó su espada en silencio. Entiendo. Rusell invocó a Pidgeot. Acariciando su cabeza emplumada, dijo. Ponle una mano a Yorichi. Pidgeot emitió un chirrido y luego se elevó hacia el 100 pies gigante. Atraída por el movimiento, la criatura se levantó, chasqueando sus mandíbulas antes de abalanzarse sobre Pidgeot. Pidgeot giró en el aire, esquivando con facilidad. Mientras el 100 pies caía hacia el suelo, Yorichi ya estaba en su lugar debajo. Las llamas se elevaron desde su espada mientras golpeaba hacia arriba. Pero el 100 pies no era un enemigo común. Era un enemigo de élite. Se giró en el aire, girando su espalda blindada para absorber el golpe. SHHHHH. La hoja cortó la armadura, pero no logró atravesarla por completo. El 100 pies se estrelló contra el suelo y luego desató una nube de gas venenoso violeta. Si Yorichi hubiera estado solo, esto habría sido complicado. Pero Pidgeot todavía estaba en juego. Agarrando a Yorichi por el tobillo, el pájaro lo levantó en el aire, lejos de la toxina. Respiración solar, sextiforme danza del dragón del halo solar. La ardiente hoja carmesí giró hacia abajo desde el cielo. El fuego envolvió al 100 pies en un resplandor cegador. Chilló horriblemente, retorciéndose en el suelo. Pidgeot descendió con Yorichi, aterrizando junto a Rusell mientras observaban a la criatura agitarse. Al final dejó de moverse. Pidgeot, compruébalo otra vez, dijo Rusell con cautela. No iba a descuidarse. Efectivamente, cuando Pidgeot se acercaba, el 100 pies lanzó una última arremetida. Pero falló y se desplomó, se agotó. Pidgeot se zambulló, picoteándolo varias veces sin obtener respuesta.
Ahora Russell estaba satisfecho. Dio un paso adelante y comenzó a absorber los restos del monstruo. Material adquirido. Señor Cien Pies, morado, nivel hierro. Russell se maravilló. Si no fuera por el recordatorio de Nancy de crear una tarjeta de montura, quizá nunca habría creado a Pidgeot. Sin ella, incluso si Yoriichi hubiera ganado, no habría sido tan fácil. Maldita sea, este chico tiene talento, murmuró el supervisor en la sala de monitoreo. Walker, deberías ver esto, pero algo estaba mal. Un sonido de respiración húmeda y entrecortada llenó la habitación. Y se giró, demasiado tarde. Una garra carmesí le atravesó el pecho. Cuando su visión se desvaneció, lo último que vio fue su propio cuerpo cayendo. Una figura manchada de sangre salió de la habitación, con garras brillantes. Nadie sabía qué pasaba dentro de la estación de monitoreo. Solo el rastro de sangre atestigua la masacre. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Feo. En otra parte, Nancy caminaba en silencio por el bosque oscuro, con su zorro de 3 colas caminando suavemente a su lado. De repente, el zorro se detuvo. Su pequeña nariz se movió rápidamente en el aire. Nancy también se detuvo. ¿Qué pasa? El zorro no respondió de inmediato. Siguió olfateando atentamente un rato, luego se acercó y tiró suavemente del dobladillo de sus pantalones con una pata, mientras señalaba hacia el bosque con la otra. Nancy frunció el ceño. Ese comportamiento era raro. Si fuera un monstruo normal, el zorro de 3 colas no actuaría así. Llevaban un tiempo en las montañas. Con la ayuda del zorro, Nancy ya había derrotado a varios monstruos 100 pies. Se agachó y le rascó detrás de la oreja al zorro. ¿Un monstruo de élite por allá? El zorro meneó la cabeza y luego volvió a gesticular frenéticamente. Nancy parpadeó sorprendida. Si no era un monstruo, entonces, mientras consideraba las posibilidades, su rostro se puso serio. ¿Alguien está herido? El zorro asintió vigorosamente. Nancy se puso de pie al instante. Toma la iniciativa. Mientras se movían entre la maleza, su mente corría. Por lo que ella sabía, gracias a su padre, un maestro de cartas de nivel salón, estos espacios controlados por la asociación siempre estaban monitoreados minuciosamente. Mientras los estudiantes de tercer año realizaban su entrenamiento de campo aquí, aquellos 2 maestros de cartas en la entrada seguramente estaban observando. Entonces, si alguien estaba herido y nadie había aparecido para ayudar y algo estaba mal. Pero no tuvo tiempo de pensarlo. Habían llegado. Un árbol lo suficientemente grueso como para que se necesitaran 2 personas para abrazarlo fue cortado limpiamente por algo afilado y su copa se estrelló contra el suelo del bosque. Y cerca de él, inconsciente y pálido como la muerte, yacía Liam, el mismo compañero de clase con el que Russell había peleado durante los exámenes de ubicación. Nancy corrió a su lado y llamó suavemente. Liam. Ninguna respuesta. Ella se inclinó más cerca y comprobó si respiraba. Sigo viva, murmuró, sintiendo el leve cosquilleo del aire en los dedos. El alivio la invadió. Pero como desconocía la gravedad de sus heridas, no se atrevió a moverlo. Enderezándose, la expresión de Nancy se volvió sombría. ¿Qué demonios pasó aquí? Liam era uno de los más fuertes de su clase, solo por detrás de Russell, Darren y ella misma. Era imposible que unos pocos 100 pies pudieran hacerle esto. ¿Y dónde estaban los monitores de la asociación? Si Russell estuviera aquí, murmuró. Con Pidgeot, podría dejar atrás a Yoriichi y volar para buscar ayuda. Pero Nancy no tenía tarjeta de montura. Si dejaba al zorro para proteger a Liam y se iba sola, sería vulnerable. En ese momento, pasos frenéticos resonaron entre los árboles. ¿Quién está ahí? Ladró, tensándose. El zorro de 3 colas se agachó, listo para atacar. Una figura maltrecha y presa del pánico salió tambaleándose de entre la maleza. Darren, Nancy bajó la guardia un poco, pero enseguida notó su ropa andrajosa y su postura temblorosa. ¿Qué te pasó? Darren jadeaba entre palabras. Corre, hay algo ahí fuera. Nancy frunció el ceño. Si nos escapamos, ¿qué pasa con Liam? ¿Liam? Me importa un bledo. Darren se enfureció por dentro, pero se obligó a decir. Es monstruo y ni siquiera mi Goul verde fue nada comparado con él. Si te quedas, morirás. No moriré contigo. No estaba siendo noble. Su carta estaba en reutilización, y sin ella, no sobreviviría mucho tiempo allí solo. Pero Nancy no entendía sus pensamientos. Simplemente negó con la cabeza. No me voy.
Me quedaré aquí con Liam hasta que llegue la ayuda. Criada bajo la estricta guía de su padre, un maestro de cartas de rango Hall, Nancy no era alguien que abandonara a sus compañeros de clase. Darren apretó los dientes. ¿Estás desperdiciando tu vida por un lisiado inútil? Nancy no respondió. Solo dijo. Si quieres irte, vete sola. ¡Qué tonta! Si pudiera irme sola, no te estaría rogando. Antes de que Darren pudiera responder, un rugido agudo y gutural resonó entre los árboles detrás de él. Se le doblaron las piernas. Cayó de rodillas y corrió hacia Nancy, desesperado. Nancy ignoró su patético estado. Su atención estaba fija en las sombras que se extendían ante él. Una figura monstruosa emergió con una respiración pesada y áspera. Estaba empapado de carne carmesí, los brazos goteaban sangre y cada mano terminaba en garras brillantes y mortales. El zorro inmediatamente lanzó un ataque de ilusión. Sin efecto. La expresión de Nancy se ensombreció. Una vez más, se habían topado con algo inmune a las ilusiones básicas del zorro. Esta era la tercera vez. La debilidad de su carta se hacía cada vez más evidente y letal. Si sobrevivía, definitivamente tendría que arreglarla. Pero el monstruo no esperó. Con un chillido, cargó contra el zorro, garras que le cortaban la cabeza. El zorro saltó en el aire, esquivando el primer golpe. Pero ese salto lo dejó muy abierto. Con un rugido, el monstruo arrastró su garra derecha a través de la tierra, abriendo 3 profundas hendiduras, y golpeó hacia arriba. El zorro y destrozado. Muerto en un solo intercambio. Para ser justos, Nancy simplemente tuvo mala suerte. 3 encuentros seguidos con enemigos inmunes a las ilusiones no era normal. El zorro no era inherentemente débil. Pero a la realidad no le importaba la justicia. Mientras Nancy se tambaleaba por la sorpresa, algo la golpeó con fuerza desde atrás. Ella se tambaleó hacia adelante, hacia el monstruo. Ella se giró. Darren. Su rostro estaba contorsionado por la desesperación y la locura. No puedo morir. No moriré. Voy a ser un maestro de cartas de nivel salón. Sí, superaré a Russell, tengo que hacerlo. Nancy, te recordaré. Cuando sea maestra de cartas del salón, te vengaré. Dicho esto, se dio la vuelta y huyó. Nancy lo miró atónita y luego cerró los ojos con desesperación. Ella esperaba el final. Entonces, desde el cielo, vino una voz tranquila. ¡Qué asco, Darren! Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. El payaso el recién llegado, por supuesto, fue Russell. Después de acabar con el 100 pies en la cueva, Russell se dio cuenta de que el pico estaba vacío. Su aura persistente había asustado a todos los monstruos restantes. Entonces, voló de regreso a la ladera de la montaña para guardar materiales agrícolas. Fue entonces cuando lo vio. Un árbol a lo lejos estrellándose contra el suelo. Si hubiera ido a pie, enterrado en el bosque, podría no haberlo visto. Pero desde lo alto de Pidgeot, la vista era inconfundible. Mientras descendía, lo que vio lo dejó helado. Darren acababa de empujar a Nancy directamente hacia un monstruo que cargaba contra ella. No hubo tiempo para palabras. La criatura se abalanzó sobre el cuerpo caído de Nancy. Yorichi. La voz de Russell atravesó el caos como una cuchilla. En un destello de luz carmesí, el espadachín apareció a su lado, con el rostro tranquilo y la katana ya desenvainada. El monstruo se abalanzó sobre Nancy con un rugido salvaje, sus garras parecían guadañas dentadas brillando con sangre. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Yorichi respondió al asalto a toda velocidad, con su espada danzando en el aire como fuego y viento. Cada golpe desvió una garra, un colmillo, un golpe mortal, por los pelos. La potencia de los ataques de la criatura hizo retroceder a Yorichi, abriendo 2 trincheras bajo sus pies. Saltaron chispas. El metal chirrió. Detrás de ellos, Russell se mantuvo firme, con los ojos fríos como el acero mientras observaba a la retorcida criatura gruñir. Luego se volvió hacia Darren. Ni siquiera intentaste ayudar, dijo en voz baja y cortante. ¿Pero arrojar a Nancy a la muerte? El rostro de Darren se retorció de locura. Es su privilegio morir por un futuro maestro de cartas de salón como yo. Gritó. Tú eres quien interfiere. Russell no se dignó a responder eso. Se acercó a Nancy y la ayudó a ponerse de pie. ¿Estás bien? Ella asintió, conmocionada pero ilesa. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Darren, se entrecerraron con escarcha. Se lo voy a decir a mi padre. Darren se derrumbó. Cayó de rodillas, humillado.
Nancy, no, por favor, estaba entrando en pánico, no quise, pero Nancy ya estaba mirando hacia la pelea. El campo de batalla había cambiado. Yoriichi y el monstruo ahora se rodeaban uno a otro como depredadores. Uno silencioso y sereno, el otro hirviendo y retorciéndose con un salvajismo apenas contenido. El monstruo fue el primero en estallar. Se lanzó hacia adelante, con sus extremidades en movimiento. Se movía como un borrón, zigzagueando erráticamente, mientras sus garras gemelas silbaban en el aire en un mortal corte cruzado. Rápido, murmuró Russell. El espadachín esquivó por poco, pero no sin pagar un precio. 3 cortes carmesí se abrieron en su antebrazo. El rostro de Russell se endureció. Usa la marca. Yoriichi no lo dudó. Su respiración se detuvo. Su aura se expandió. Las marcas rojizas que le recorrían el cuerpo palpitaron y luego florecieron, extendiéndose como fuego que se enciende a lo largo de una línea de aceite. Su presencia se multiplicó por 10. Su peso deformaba el espacio a su alrededor. Russell hizo una mueca cuando su energía mental fue tirada hacia adelante, agotada a un ritmo alarmante, pero se mantuvo estable. Yoriichi desapareció. Reapareció un instante después, directamente frente al monstruo. Los ojos de la bestia se abrieron de par en par, demasiado tarde. Chispas. La espada llameante de Yoriichi estalló en un arco espiral de calor y luz. El corte atravesó el torso del monstruo como un juicio divino. El tiempo se congeló. Entonces, auge. La criatura se rompió en pedazos, con sangre y tendones despedidos como una armadura desechada. Su mitad superior golpeó el suelo con un estruendo que resonó por todo el valle. Nancy se quedó mirando con asombro y estupefacción. Esta era la verdadera fortaleza de Russell. Ahora se daba cuenta de que, durante el examen de clasificación, Russell se había contenido. Esto no era un truco de estudiante. Era poder. Refinado, controlado, letal. Detrás de ella, Darren cayó en una furia silenciosa. ¿Por qué siempre es él? ¿Por qué siempre es Russell? Cada vez, sin importar cuánto lo intentara Darren, Russell seguía adelante como un gigante inalcanzable. Para Russell, Darren ni siquiera era un rival. Era solo un payaso haciendo berrinches en un campo de batalla destinado a guerreros. No podía aceptarlo. Russell ni siquiera lo había tomado en serio cuando pelearon. Sus alardes furiosos ahora le parecían ridículos, como los delirios de un payaso. Y, francamente, era exactamente así como lo veía Russell. Ignorando la confusión interna de Darren, Russell se acercó a los restos de la criatura. La carne enredada comenzó a disolverse en niebla. Y a medida que la sangre retrocedía de su rostro, debajo de él se revelaba un rostro muy humano. Las pupilas de Russell se encogieron por la sorpresa. Era el señor Walker, el monitor estacionado aquí cuando la clase élite ingresó por primera vez al espacio. Russell movió su cuerpo silenciosamente para bloquear la vista de los demás. Arrodillándose, habló en voz baja. ¿Qué te pasó? En sus momentos finales, algo de claridad regresó al hombre una vez conocido como señor Walker. Tosió sangre y jadeó. Yo, no quería morir, mi mamá, todavía está, en el hospital, las lágrimas corrían por sus mejillas destrozadas. Ayúdame, yo, lo siento, al capitán, rojo y nunca terminó la palabra. Como una tarjeta que se desvanece, el cuerpo del señor Walker se desmoronó en luz y desapareció. Lo único que quedó fue una tarjeta brillante de color rojo sangre. Russell frunció el ceño. Rojo. ¿El culto de la gracia roja? Guardó ese nombre en la memoria silenciosamente y cogió la tarjeta. Flesh horror rango oro nivel hierro, Russell quedó atónito. Esperaba encontrar una de las cartas personales del señor Walker, pero en cambio, se trataba de un objeto material, como el que se obtiene al matar monstruos. Y era oro. Incluso en línea, los materiales de nivel dorado de los monstruos de clase hierro eran raros. Antes de que pudiera terminar de ordenar sus pensamientos, Nancy se acercó. ¿Qué te dijo esa cosa? Preguntó. Gracias a su padre, Nancy sabía que algunos monstruos en estos espacios poseían una inteligencia superior. Algunos incluso podían hablar. Ella asumió que este era como ellos. Russell hizo una pausa y luego mintió. No mucho. Solo me rogó que lo matara. Cambió rápidamente de tema. Debería haber una estación de vigilancia cerca. La revisaré y luego informaré de todo al exterior. Dejaré a Yoriichi con ustedes dos por ahora. Nancy asintió, asumiendo que su intención era protegerlos de los 100 pies perdidos.
Ella no se dio cuenta de que Russell estaba más preocupado por Darren, quien se había quedado sepulcralmente callado después de que Nancy mencionó a su padre. Russell no era de los que subestimaban la locura de la gente acorralada. Con un silbido silencioso, invocó a Pidgeot y voló rápidamente montaña abajo. En el puesto de vigilancia, Russell finalmente entendió por qué el señor Walker había susurrado. Lo siento, capitán, ante él yacía un cadáver sin cabeza y con el pecho abierto. El capitán del equipo ya estaba muerto. Russell no se quedó mucho tiempo. Se giró y abandonó el lugar inmediatamente. Comentario 1. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Empapado en consecuencias. La entrada al espacio estaba, por supuesto, custodiada por cardcasters certificados por la asociación. Cuando vieron salir a Russell, se sorprendieron visiblemente. ¿Ya había terminado el entrenamiento de campo? Antes de que pudieran decir algo, Russell se acercó a paso rápido y con expresión grave. Algo salió mal, afirmó rotundamente. Poco después, la señora Son y el supervisor de la base, el director Graves, llegaron después de recibir el informe. La señora Son apenas podía creer lo que oía cuando escuchó que Russell fue el primero en salir del espacio. Pensaba que Russell habría sido el último estudiante en salir, si es que lo había hecho. Al verlo sano y salvo, exhaló aliviada pero rápidamente preguntó. ¿Qué pasó? Russell relató todo lo ocurrido dentro del espacio. Sin embargo, fue cauteloso. Sospechaba de la participación del grupo conocido como el Pacto de los Espíritus Mendigos, pero con tantos miembros de la asociación presentes, y la posibilidad de espías, omitió la parte sobre la transformación del señor Walker. En su lugar, describió a una criatura desconocida que había matado al cardcaster estacionado. El director Graves estaba visiblemente conmocionado. La idea de que una criatura rebelde hubiera surgido de alguna manera en una zona bajo vigilancia total era casi impensable. Aún así, Graves no cuestionó el relato de Russell. El estudiante no tenía nada que ganar inventando algo tan extremo. Inmediatamente ordenó a los cardcasters que lo rodeaban que se dirigieran al espacio para brindar apoyo de emergencia. Al marcharse, Russell dudó. Luego, volviéndose hacia la señora Son y el director Graves, añadió en voz baja. ¿Hay algo más? El atacante no era una criatura. ¿Qué quieres decir? El director Graves se puso rígido. Era un cardcaster. Uno estacionado dentro del espacio. La expresión del director Graves se ensombreció. Su primera reacción casi fue una maldición, pero se recompuso justo a tiempo. Esa afirmación es seria. ¿Tiene pruebas? Russell negó con la cabeza. No hay imágenes. Bloqueé deliberadamente el sistema de monitoreo para que no captara la cara del atacante. Pero, metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta brillante. Esto vino de la criatura. Dime, ¿este espacio produciría normalmente algo como un demonio de carne, y además de nivel dorado? Graves miró la tarjeta dorada con la mandíbula apretada. Incluso en el nivel de hierro negro, los materiales de nivel dorado eran extremadamente escasos y apenas aparecían en los mercados en línea. Respiró hondo. Informaré a mis superiores. Señora Song, por favor, quédese aquí con el estudiante. Luego se dio la vuelta y se fue a toda prisa. Uno a uno, los estudiantes de la clase élite fueron escoltados fuera del espacio por cardcasters. Murmullos confusos se extendieron entre ellos. ¿Eso es todo? Acabo de conseguir mi primer material. Hombre, estaba a mitad de la montaña. La señora Son aplaudió para poner orden. Hola a todos, con esto termina el entrenamiento de hoy. Espero que ya hayan probado lo peligroso que pueden ser estos espacios. Regresen al autobús y esperen. No había forma de que revelara lo que realmente sucedió. Según el relato de Russell, el ataque fue claramente premeditado. Cuanta menos gente supiera toda la verdad, mejor. Poco después, Nancy y Darren también fueron escoltados hacia afuera, junto con Liam, quien estaba inconsciente y era llevado en una camilla. Afortunadamente, el locutor de cartas que atendía confirmó que, aunque Liam estaba gravemente herido, su vida no corría peligro. Con una curación adecuada, se recuperaría pronto. Mientras se llevaban a Liam, la señora Son se giró para decirles a Nancy y Darren que regresaran al autobús. Fue entonces cuando Darren, pálido y tembloroso, exclamó. Señora Song, lo siento. Entré en pánico antes y. Aparté a Nancy de un empujón. Russell, de pie cerca, resopló para sus adentros. Ahora que el desastre se había desatado, de repente sabía cómo asustarse. La señora Son frunció el ceño, confundida. ¿La empujaste?
Nancy dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. Abandonó a Liam y trató de usarme como escudo. La expresión en el rostro de la señora Son se volvió helada. Este asunto se le informará al director Shepard. Recibirás una explicación formal, Nancy. Luego se volvió hacia Darren con una voz aguda como el acero. Darren, regresa al autobús. Cuando volvamos a la escuela, tus padres y yo tendremos una conversación seria. Todas las escuelas inculcaron a sus alumnos las reglas de supervivencia. Nunca abandonar a tu equipo. Y sobre todo, nunca poner en peligro a otro Cardcaster para salvarte. El rostro de Darren se puso pálido mientras caminaba de regreso al autobús como un zombi. Dada su edad, casi con toda seguridad lo expulsarían de la primera preparatoria New Metro. ¿Lo aceptaría otra escuela después de esto? Esa era otra cuestión. Y podrían producirse consecuencias aún peores. Su registro como Cardcaster podría ser revocado y su acceso a cualquier recurso de Cardcasting podría quedar bloqueado. Russell, al observar cómo se desarrollaba todo esto, no sintió compasión. Darren había tomado sus decisiones. Esto era justicia. Fue entonces cuando el director Graves regresó corriendo, sin aliento. Russell, el gran maestro Witte quiere verte. Gran maestro Blanco. También Witte, el que llaman el guardián. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. La audiencia. Russell estaba sentado tranquilamente en el vehículo enviado por la base de la caverna de las 1000 patas, con los ojos fijos en el paisaje que pasaba por la ventana. Sentado a su lado estaba el director Graham. Si alguien le hubiera dicho a Russell que esta misión de entrenamiento terminaría con él conociendo al maestro Whittaker, habría pensado que estaban bromeando. Después de todo, en la Federación solo había 3 creadores de cartas de nivel maestro oficialmente reconocidos. Entre ellos, Yama Whittaker estaba destinado en la costa este, encargado de prevenir brechas dimensionales en las profundidades marinas. La gente gastó fortunas intentando conocer a alguien de su calibre. Y, sin embargo, allí estaba Russell, concediéndole una audiencia privada simplemente por haber derrotado a un Cardmaker de rango hierro rebelde. Eso solo le indicó que la cosa era mucho más seria de lo que parecía. Al notar la tensión en el rostro de Russell, el director Graham malinterpretó sus pensamientos. Tranquilo, Russell. Has hecho un gran servicio. El maestro Whittaker solo quiere conocer al joven que ayudó a desenmascarar una amenaza oculta. Saliendo de sus pensamientos, Russell esbozó una modesta sonrisa. Gracias, director Graham. En poco tiempo, su vehículo llegó a la sede de la New Metro Cardmaker Association. El director Graham condujo a Russell a un elegante ascensor de alta seguridad, claramente reservado para el personal de alto nivel. El presidente Sterling ya ha autorizado el acceso. Suba directamente. Con solo pasar su identificación, las puertas se abrieron. Russell respiró profundamente y entró. Las puertas del ascensor se cerraron y la cabina se disparó hacia arriba. Timbre. Las puertas se abrieron en el piso superior, revelando la oficina del presidente, un espacio amplio con una imponente pared de vidrio que ofrecía una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Pero Russell no tuvo tiempo de admirar las vistas. Dio un paso adelante respetuosamente y saludó a los 2 hombres que lo esperaban. Un hombre mayor, de pelo blanco y sonrisa amable, y un hombre de mediana edad, de mirada penetrante y con una perilla perfectamente recortada. Maestro Whittaker, presidente Sterling. Soy Russell. El hombre de pelo blanco nada menos que Yama Whittaker no se parecía en nada a lo que su temible título insinuaba. Ofreció una sonrisa sorprendentemente amable. No te pongas nervioso, Russell. Siéntate, por favor. Russell obedeció y se sentó en el borde de la silla. El presidente Sterling rió entre dientes al verlo. Nos has ayudado mucho, Russell. Sin tu informe, nos habría llevado mucho más tiempo llegar al fondo de esto. Tenía razón. Aunque la asociación habría descubierto la verdad ya que solo un número limitado de personas había entrado en el espacio, las pruebas que Russell proporcionó aceleraron considerablemente la investigación. Aún así, Russell sentía curiosidad. Entonces, ¿puedo preguntarte por qué pediste verme? La expresión del maestro Whittaker se tornó seria. Oímos que recuperaste un material especial tras la muerte del pícaro. Russell parpadeó. ¿Eso es todo? Asintió y sacó la tarjeta sin dudarlo. Era imposible que alguien del nivel de Whittaker codiciara un simple material de grado hierro, fuera oro o no. Esto se formó después de que murió el atacante, explicó Russell, entregándoselo. En el momento en que Whittaker tocó la tarjeta, suspiró.
Años de experiencia protegiendo grietas marinas le dieron un reconocimiento inmediato. Como temía, esto es del nido del demonio. Levantó la vista con gravedad. Esto lo confirma. El incidente fue orquestado por los buscadores de almas. A Russell le dio un vuelco el corazón. De inmediato pensó en la última palabra que el pícaro moribundo había intentado decir. Ki, creo que el atacante intentó decir algo antes de morir. Dijo Ki, pero no terminó. El presidente Sterling y el maestro Whittaker intercambiaron una mirada. Guárdate ese detalle, dijo Sterling con solemnidad. No se lo digas a nadie más. No es que la asociación no confiara en él. Estaban preocupados por su seguridad. Pero su cautela fue innecesaria. Russell ya había protegido el rostro del atacante de las cámaras de seguridad del lugar, consciente de las implicaciones. Asintió con firmeza. Entendido. Gracias por su preocupación, no hablaré de ello. Los dos hombres sonrieron. La madurez de Russell superó con creces sus expectativas. Justo cuando el presidente Sterling estaba a punto de ofrecer más elogios, el ascensor volvió a sonar. Un joven asistente salió con una carpeta en la mano y se acercó rápidamente a Sterling. Presidente, aquí tiene todo lo que me pidió que reuniera. Con un respetuoso asentimiento, se lo entregó y se fue. El presidente Sterling hojeó las páginas y frunció el ceño. Le entregó el expediente a Whittaker. Échale un vistazo. Todos los espacios atacados tenían algo en común. Un karmaker temporal estaba allí. Whittaker repasó la información y su expresión se oscureció. Me preguntaba cómo los buscadores de almas lograron infiltrar tantos agentes tan rápido, murmuró. Ahora lo entiendo. Tocó varios perfiles. Mira, todos tenían problemas financieros. Un padre enfermo, deudas de juego, Sterling se quedó atónito. ¿Traicionaron a la asociación por dinero? Whittaker negó con la cabeza. Probablemente no sabían que se convertirían en monstruos. Pero he lidiado con los buscadores de almas durante años. Esto tiene todas las características de su líder. El equilibrador, Gideon King. Se volvió hacia Russell con expresión seria. Russell, si alguna vez alguien te ofrece un patrocinio generoso sin condiciones, ten cuidado. Russell asintió. Gracias, maestro Whittaker. Me despido ya. Una parte de él sentía que ya había escuchado suficientes secretos. Whittaker le devolvió la tarjeta con una cálida sonrisa. Anda, Russell. Y cuídate. Tras cerrar el ascensor, el presidente Sterling se volvió hacia Whittaker. ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna duda sobre el chico? No había confiado plenamente en Russell, no como director de la nueva asociación de fabricantes de tarjetas del metro. Whittaker negó con la cabeza. Los buscadores de almas no sacrificarían a alguien tan prometedor solo para borrar su rastro. Además, añadió, mirando hacia atrás, Lucian no vio nada malo. Mientras hablaba, una figura vestida de rojo salió silenciosamente de las sombras, sosteniendo un símbolo de su cargo. Inquisidor Luciano, juez del tribunal interno. Al ver al hombre, el presidente Sterling finalmente se relajó y dejó escapar un largo suspiro. Entonces está decidido. Russell está limpio. Pero aún queda una pregunta, él miró por la ventana. ¿De dónde sacaron los buscadores de almas esa cantidad de dinero? Apoyo de Powerstones comentario 1 comentario. Votar capítulo 18. Capítulo 18. La chica rica. Hambrienta de victoria de pie frente al edificio de la New Metro Cardmaster Association, Russell no pudo evitar suspirar. Todavía tenemos que hacer nuevas tarjetas. La presión aumentaba. No mucha gente conocía la historia completa de lo sucedido en el espacio, pero él no podía evitar el miedo de que el clan tejedor de almas lo persiguiera. Después de todo, la información sobre sus prácticas debe haberse filtrado desde dentro de la asociación. ¿Y quién puede decir que no había más traidores escondidos a plena vista? Russell empezó a hacer cálculos. Si incluía los 5 materiales de 100 pies verdes que aún no había vendido, sus activos totales ascendían a 370.000 en efectivo, además de un necrófago de élite morado, un 100 pies morado, y un demonio de carne dorado. Originalmente había planeado crear Kokushibo, con el objetivo de combinarlo con Yori y Chitsugikuni para formar una combinación sinérgica. Pero los materiales disponibles no coincidían del todo y sintió que había opciones más fuertes. Su tarea más urgente ahora era reemplazar al demonio de la carne oro, con algo más adecuado, algo que coincidiera con la sinergia de la carta que estaba a punto de crear. La verdadera pregunta era, ¿podría encontrarlo en el sitio de intercambio de tarjetas? Russell regresó rápidamente a casa en su Pidgeot, encendió su computadora y filtró los listados en busca de un material adecuado.
Aparecieron algunos materiales dorados de grado hierro negro dispersos en la pantalla. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Su corazón dio un vuelco. Realmente había algo perfecto para lo que necesitaba. Objeto. Material de grado hierro negro, traje de colonización biológica tipo 1 oro, precio 660.000. La expresión de Ruselli se ensombreció. No podía permitirse eso, ni siquiera vendiéndolo todo. Aún así, decidió añadir el material a su carrito, con la esperanza de que pudiera permanecer disponible el tiempo suficiente para reunir los fondos. Luego apareció una notificación. Este artículo ya se ha vendido y no se puede agregar a su carrito de compras. ¿En serio? ¿Hay tanta gente rica por ahí? Su rostro se ensombreció. No esperaba que el material dorado que acababa de encontrar desapareciera tan rápido. Ahora, incluso el demonio de carne oro, que había planeado poner a la venta para intercambiar, tendría que esperar. Al día siguiente, Ruselli llegó a la escuela bostezando. Se había pasado la noche despierto, obsesionado con el traje de colonización biológica tipo 1 dorado. Bueno. Si está destinado a ser, será mío. Si no, así es la vida, murmuró para sí mismo, intentando ignorarlo. El aula estaba repleta de conversaciones sobre la capacitación del día anterior en ese espacio. Oigan, ¿qué hicieron ayer? Solo conseguí derribar a 3 de esos 100 pies. Aún necesito un montón de monedas para mi próxima carta. Igual. Terminó tan rápido que pensé que estaba a punto de encontrar oro. Ruselli, ¿y tú? ¿Qué tal tu botín? Ruselli se rascó la nuca, intentando parecer indiferente. No iba a presumir de su nueva riqueza. No está mal. Tengo algunas cosas. En ese momento, Nancy se acercó. Gracias por lo que hiciste ayer, Ruselli. Si no fuera por ti, podría haber estado en grave peligro. Ruselli negó con la cabeza. Sinceramente, creo que cualquiera de la clase habría dado un paso al frente. ¿No te quedaste para proteger a Liam? Nancy podría haber huido, de eso estaba segura. Liam y Darren la protegían. Pero había decidido quedarse y enfrentarse al monstruo de frente, incluso si su zorro de 3 colas hubiera quedado destrozado de un solo golpe. Hablando de Darren, Ruselli estaba a punto de preguntar qué le había pasado cuando la expresión de Nancy se volvió aguda. No cuentes con eso. Darren estaba totalmente dispuesto a dejarme morir para salvar su pellejo. Solo decir su nombre hizo que la mandíbula de Nancy se tensara en señal de frustración. Hizo una pausa y luego agregó. Ya abandonó la escuela. Ninguna escuela del distrito lo aceptará ahora. Considerando que Darren todavía era un estudiante y Nancy había escapado ilesa, ese fue el castigo más severo que pudieron imponerle. Ruselli no insistió. Simplemente se encogió de hombros. Bueno, al menos ahora no tendré que ver a ese payaso en clase. Nancy se quedó en silencio por un momento, luego sacó un sobre y se lo entregó. Mi papá quería darte las gracias. Iba a invitarte a cenar, pero ha estado muy ocupado con el trabajo. Así que esta es su forma de agradecerte. Ruselli abrió el sobre y se detuvo a mitad de la respiración. Su rechazo murió en su lengua. Dentro estaba el traje de colonización biológica tipo 1 oro. ¿Entonces eres rico? En silencio, etiquetó a Nancy como una niña rica y rápidamente guardó el sobre en su bolsillo. No te negaré. Realmente lo necesitaba. Muchas gracias. Con esto, el material final que necesitaba estaba en la mano. Ahora estaba seguro. Esta tarjeta sería de oro, tal vez incluso de hierro rojo. Nancy sonrió. Entonces, ¿tienes alguna dirección para tu próxima tarjeta? Cuando mi papá me la dio, me dijo que quizá quieras usarla como tarjeta de utilería. Funciona bien en cartas de criaturas o incluso para uso personal. Ruselli negó con la cabeza. Ya había tomado su decisión. Tengo un plan. Antes de que pudiera dar más detalles, alguien se tiró al suelo frente a ellos. Hermano Ruselli. Hermana Nancy. Gracias por salvarme la vida. De ahora en adelante, si me dicen que vaya al oeste, nunca iré al este. Si me dicen que vaya al este, nunca iré al oeste. Era Liam, envuelto en vendas pero de alguna manera de regreso a la escuela después de haber sido curado por un fabricante de tarjetas del hospital. Ruselli no reconoció la exagerada declaración. En cambio, se rió entre dientes. ¿Qué pasa si te digo que vayas al oeste y Nancy te dice que vayas al este? Liam parpadeó confundido. Ruselli lo ayudó a levantarse, riendo. Tranquilo. Estoy bromeando contigo. El timbre sonó justo a tiempo. Los estudiantes se apresuraron a regresar a sus asientos. La señora Son entró lentamente en la sala, observando la clase.
Estoy seguro de que ahora todos comprenden lo peligrosos que pueden ser estos espacios. Quiero elogiar especialmente a Russell y Nancy. Se mantuvieron fieles al principio de nunca abandonar a un compañero y juntos salvaron a Liam. Russell asintió en silencio. Esa era su manera de aclarar el asunto. Una decisión inteligente. Evitaría que los estudiantes especularan demasiado. Los susurros llenaron el aula. No me extraña que Liam se viera así hace un momento. Sí, menos mal que se topó con Russell y Nancy. Si hubiera sido Darren, espera, ¿por qué no está Darren aquí hoy? La señora Son hizo una pausa al oír el nombre y su expresión cambió. Darren no continuará sus estudios en New Metro First High debido a circunstancias familiares. Dado lo mucho que Darren había dañado la reputación de la escuela, ella no estaba dispuesta a dar más explicaciones. Y como ella no decía nada, ni Russell ni Nancy lo harían tampoco. Una vez dejado eso de lado, llegó el momento de centrarnos en la clase. Muy bien, por favor saquen sus libros de texto de High School Cardcraft 2, 3, nueva edición universitaria Metro. Por fin terminé. Esa noche, Russell se recostó y se estiró en su silla. Desde que recibió el regalo de agradecimiento del padre de Nancy, sus pensamientos habían estado volando hacia adelante. Corrió a casa, extendió los materiales sobre su escritorio y dejó que una sonrisa lenta y confiada se apoderara de su rostro. Con esta carta, estaba seguro de que podría dominar las próximas pruebas de ingreso conjuntas de 4 escuelas del distrito de Ningan. Los pondría a todos de rodillas. Fin del capítulo 18, apoyo de Powerstones comentarios 6 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. 100 pies por favor, comience a compilar su historia. Ken Kaneki, un estudiante universitario común y corriente, comenzó sin ser diferente al resto. Por casualidad, conoció a una chica de su edad, Rize Kamishiro, en la cafetería Antique, que frecuentaba. Se enamoró de ella enseguida. Lo que Kaneki no sabía era que Rize era el infame ghoul devorador de hombres de las leyendas urbanas. Después de su cita, una vez que se separaron, Rize reveló su naturaleza monstruosa y casi lo mata. Solo un giro del destino, la caída de unas vigas de acero, salvó la vida de Kaneki e hirió fatalmente a Rize. Para salvar a Kaneki, los médicos trasplantaron en secreto los órganos de Rize en su cuerpo. Así, el Kagune de Rize se fusionó con Kaneki. Se convirtió en un ghoul tuerto. Al principio, Kaneki no notó el cambio. Hasta que probó comida humana. Ya no podía soportarlo. En cambio, ansiaba algo mucho más oscuro. Al final, no pudo resistirse. Una noche, salió a cazar. Fue entonces cuando conoció a Touka Kirishima, el barista de Antique. Touka reconoció instantáneamente el olor de Rize y se sorprendió al ver a Kaneki con vida. Kaneki descubrió más tarde que su estudiante de último año de escuela, Nishiki Nishio, también era un ghoul. Nishiki atacó a la amiga humana de Kaneki, Eira, lo que provocó la primera transformación de Kaneki. Desató el Kagune de Rize y derrotó a Nishiki en un frenesí, detenido solo por Touka. Después, Kaneki comenzó a trabajar en Antique, donde conoció a Fueguchi Ryoko y a su hija Inami, quienes compartieron su lucha. Kaneki y Inami se hicieron amigos rápidamente. Pero la tragedia golpeó cuando Kaneki fue testigo de cómo un investigador del CCG mataba a Ryoko. Impulsado por el dolor, Kaneki comenzó a entrenar. Nunca volvería a ser impotente. Junto con Touka, Kaneki vengó a Ryoko y derrotó al investigador Amon Koutarou. Un día, apareció el medio hermano de Rize, Shuichi Manjo. Vino a advertirle que huyera de la organización Ghoul Árbol Aogiri. Pronto aparecieron los ejecutivos de Aogiri, Ayato Kirishima y Yamori, Geko. Geko sintió la presencia de Rize en Kaneki y lo secuestró. Kaneki fue torturado sin piedad por Geko. Shuichi intentó ayudarlo, pero el plan se descubrió rápidamente. Geko mató a varios prisioneros frente a Kaneki para quebrarlo. Aturdido, Kaneki volvió a ver a Rize, dentro de su mente. Ella lo guió a través de dolorosos recuerdos de su infancia. Se dio cuenta. El mundo no él estaba roto. En su mente, consumió a Rize. Su cabello negro se volvió blanco como la nieve de la noche a la mañana. Cuando Geko regresó, Kaneki había cambiado. Lo aplastó con facilidad. Tras rescatar a Touka y a los demás, Kaneki decidió no regresar a Antique. Se unió al árbol Aogiri. Más tarde, Kaneki atacó la prisión de Kutlia con las fuerzas de Aogiri. En las puertas de la prisión, se encontró con la poderosa Sasa. Aunque pretendía liberarla, ella percibió el aroma de Rize y atacó. En la feroz batalla, Kaneki liberó su Kagune con forma de 100 pies y derrotó a Sasa, pero cayó en la locura.
Abrumó al investigador Shinohara, pero finalmente fue derrotado por un furioso Amon Koutarou. Justo cuando estaba a punto de caer, el búho tuerto, el líder de Aogiri, apareció y lo rescató. Poco después, el CCG lanzó un asalto al Distrito 11. El árbol Aogiri se unió a la contienda. Kaneki luchó contra Amon Koutarou nuevamente y ganó. Pero entre el equipo del CCG estaba su carta de triunfo. Kisou Arima. Kaneki fue derrotado y capturado. Perdió la memoria y, sin saberlo, se unió al CCG. De vuelta al mundo real, Rusegi dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Esa fue la recopilación de historias más larga que jamás había escrito. No tenía planes de continuar los capítulos posteriores de Kaneki, ni los del investigador ni los del rey tuerto. El material simplemente no lo permitía. Afortunadamente, el espacio misterioso aceptó la historia. Un tímido chico de cabello negro apareció frente a Rusegi. Pero pronto, un Kagune carmesí, parecido a un 100 pies, surgió de su cuerpo, y en un instante, el chico se transformó en un ghoul de cabello blanco consumido por la locura. Unos momentos después, todo se desvaneció, condensándose en una sola tarjeta que flotaba frente a Rusegi. Lo que más destacó fue la ilustración de doble cara. De un lado, un tímido estudiante de cabello negro. En el otro lado, un monstruo de pelo blanco, con sed de sangre en su ojo escarlata. 100 pies Kaneki Ken nivel. Hierro negro grado. Rojo tipo. Biológico habilidades. Kagune escamado tipo Rize. 4 Kagune letales con forma de cola, idénticos a los de Rize Kamishiro. Gran alcance y poder letal. Kagune a escala 100 pies. Después de consumir grandes cantidades de Kokuni, las células RC de Kaneki mutaron, formando un Kagune con forma de 100 pies. Brutalmente rápido, altamente destructivo e increíblemente duradero. Rasgos. Ghoul tuerto. Un híbrido con atributos humanos y Ghoul. Más fuerte que los Ghouls promedio, tanto en físico como en Kagune. Regeneración de alta velocidad. Soportar una tortura prolongada desarrolló aún más la regeneración natural de Kaneki. Las heridas no fatales se recuperan rápidamente. Alf Kagune. En combate, puede entrar en un estado de furia. Aunque pierde la cordura, su poder aumenta drásticamente. Descripción de la tarjeta. Todas las desgracias del mundo, provienen de nuestra propia debilidad. Ruta de evolución avanzada. Hierro negro 100 pies Kaneki Ken bronce investigador del CCG Aise Sasakioro Rei Tuerto Kaneki Ken efectos de los bonos. Si Touka Kirishima u otros del set antiguo están presentes, activa. Zona segura. Si está con Takatsuki Izumi u otras unidades del árbol Aogiri, activa. Árbol Aogiri. Rusegi miró atónito las estadísticas de la tarjeta. Esta fue la primera vez que vio una carta tan fuerte, y con 3 rasgos, nada menos. Reprimiendo su emoción, absorbió cuidadosamente la tarjeta en su mente. Un joven de pelo blanco con una sudadera negra de manga corta apareció ante él. Su rasgo más llamativo, su solitario ojo carmesí brillante. Pero Rusegi no tenía miedo. Kaneki siempre fue amable con sus aliados. Además, las cartas invocadas jamás podían dañar a sus creadores. Aún así, muchos fabricantes de tarjetas continuaron debatiendo si estas tarjetas tenían verdadera sensibilidad. Sonriendo, Rusegi saludó al joven. Cuento contigo. Kaneki le devolvió la sonrisa. Por favor, cuídame. Una vez establecido su vínculo, Rusegi lo guardó nuevamente en el reino de las cartas. Las cartas biológicas probablemente sean suficientes por ahora, pensó Rusegi. Aún tenía un demonio de carne oro, y más de 300.000 créditos disponibles. Podría considerar crear una carta de apoyo, quizás para Yori y Chitsugikuni, o incluso para uso personal. Pero hoy no. Compilar las cartas de Kaneki le había costado mucho. Eso podría esperar hasta mañana. Fin del capítulo 19, espero que les guste el fin. Necesitamos piedras de poder para sobrevivir. 300 piedras de poder para el capítulo adicional. 500 piedras de poder para el capítulo adicional. Comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Hay un camino al cielo, pero no lo tomes a la mañana siguiente. Rusegi se despertó de una inusual meditación profunda. Lo que la mayoría llamaba dormir era, para los creadores de tarjetas, el tiempo dedicado a practicar el método de meditación azul profundo. Era mucho más eficiente, y Rusegi no tenía intención de quedarse atrás de sus compañeros en técnica ni disciplina. Montado en su Pidgeot, Rusegi planeó sobre el tráfico matutino de New Metro y aterrizó con precisión en la primera preparatoria de New Metro. Desde que adquirió a Pidgeot, no había tenido que preocuparse por llegar tarde. De todas formas, no era algo que importara mucho.
Victoria Song, su tutora, se había vuelto bastante indulgente con él desde su excepcional rendimiento con las cartas. La clase empezó con el tono monótono habitual de la señora Song, pero el tema de hoy animó a Russell. Se trataba de cartas de cadena y cartas de legión. Por favor, presten mucha atención al contenido de hoy, dijo la señora Song, observando los rostros de la clase élite con una seriedad inusual. Abordaremos los efectos en cadena y las cartas de legión, dos pilares fundamentales para las estrategias de cartas avanzadas. No perdió tiempo y fue directo al grano. Las cartas en cadena se refieren a emparejamientos específicos de cartas que activan efectos adicionales al usarse juntas, normalmente entre cartas de criatura y cartas de objeto. Un ejemplo famoso es la carta de criatura el Rey Celestial portador de la pagoda y la carta de objeto pagoda exquisita de los 7 tesoros. Russell ya había oído hablar de ellos, aunque solo de pasada. Los efectos en cadena, como los vínculos de cartas, podían aumentar enormemente el poder si se activaban correctamente. Las cartas en cadena suelen girar en torno a objetos clave o momentos que definen la historia de la criatura, continuó la señora Song. Si creas una carta basada en un personaje o mito conocido, céntrate en los objetos centrales de su historia. De ahí proviene la sinergia. Una vez cubierto ese tema, continuó adelante. Ahora, cartas de legión, dijo, ajustándose las gafas. Este tema es vital para quienes no siguen el camino de la élite. Esa última parte llamó la atención de Russell, y también la de los estudiantes que estaban sentados más erguidos a su alrededor. Las cartas de legión se refieren a cartas estandarizadas y producidas en masa, utilizadas por los creadores de cartas en unidades militares o de defensa, explicó. El tribunal ha emitido plantillas específicas para garantizar que los creadores de cartas de bajo nivel produzcan cartas funcionales a gran escala. Estas cartas, al ser invocadas juntas en el campo de batalla, crean formaciones sinérgicas, formando lo que se conoce como una legión. Russell finalmente comprendió cómo quienes estaban apostados en las fronteras lograban contener oleadas de bestias demoníacas. La mayoría no tendría el talento ni los recursos para crear cartas de alto nivel, pero con legiones, su poder colectivo se convirtió en una verdadera amenaza. Aún así, ese camino no era para él. Al fin y al cabo, justo la noche anterior había conseguido crear con éxito una tarjeta biológica de cálida roja. El tiempo pasó rápido y pronto sonó la campana final. Mientras Russell recogía sus cosas para irse, Nancy se le acercó con una mirada preocupada. Solo eso lo hizo fruncir el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó. Ella dudó por un segundo y luego dijo. Darren ha desaparecido. Russell parpadeó. ¿Darren? ¿Desaparecido? Antes de que pudiera procesar eso, Nancy agregó. Mi papá dijo que tuviera mucho cuidado estos días, especialmente cuando regresaba a casa. Hizo una pausa, en voz baja. Los padres de Darren fueron encontrados muertos en su casa esta mañana. La asociación sospecha que él es el responsable y están intentando localizarlo. Russell se quedó atónito. ¿Darren, ese filial? Era el tipo de humor negro que no solía decir en voz alta, pero lo absurdo del asunto lo hizo salir de sí. Nancy no respondió. Simplemente negó con la cabeza y añadió. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Para ella, Darren no representaba una amenaza real para Russell. Un recordatorio bastaba. Montado en Pidgeot, Russell llegó pronto a la base del conocido y destartalado complejo de apartamentos. Mientras desmontaba y subía las escaleras, una cálida voz lo llamó desde atrás. Vaya, pero si es el pequeño Russell. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se giró y vio a la tía May, la amable anciana que vivía al lado. Conocía a Russell desde niño. Prácticamente lo había criado. Incluso lo había rescatado durante el motín del Nido del Diablo. Russell le sonrió, genuinamente feliz. Perdón por no haberte visitado últimamente. Desde que me convertí en creador de tarjetas, he estado abrumado. Cállate, dijo la tía May, restándole importancia a la disculpa. Ven a cenar algún día. Sabes que todavía preparo tu guiso favorito. Seguro que pasaré por aquí pronto, respondió Russell riendo. Mientras subían las escaleras juntos, la tía May de repente recordó algo. Por cierto, dijo bajando la voz, no soy de las que chismean, pero, deberías alejarte de la gente sospechosa. ¿Sospechoso? Russell parpadeó. ¿Qué clase de sospechoso? Cuando salí a comprar comida, vi a un tipo con cara de tonto y a uno más joven merodeando por tu puerta. No parecían amigos tuyos. Russell frunció el ceño.
No se le ocurría a nadie así, excepto quizás ese matón de Duoduo Finance. Pero ya había saldado esa deuda. ¿Por qué volverían? Dijo rápidamente. Tienes razón, tía Mai. Pero creo que se equivocaron de puerta. No se parece a nadie que yo conozca. La tía Mai pareció aliviada. Me alegra saberlo. Eres un buen chico, y no me gustaría que te juntaras con gente mala. Llegaron al rellano. Bueno, tengo que preparar la cena. Recuerda lo que te dije. Ven cuando tengas tiempo. Lo haré. Gracias, tía Mai. Sus voces se desvanecieron en el silencio del pasillo. Cuando Russell llegó a su puerta y buscó la llave, una repentina sacudida le arrancó el pomo de las manos. De repente, Kaneki Ken apareció frente a él. Auge. La vieja puerta de metal se hizo añicos con un estruendo ensordecedor y los restos retorcidos salieron disparados por el pasillo, golpeándose con fuerza contra la tía Mai. Una risa maníaca estalló desde el interior de su apartamento. Ja ja ja. Este niño no mentía. Eres un genio. Los ojos de Russell se dirigieron hacia la voz. Todo encajó a la vez. Así que eso es lo que vio la tía Mai. Se giró y la vio desplomada en el suelo, inmóvil. Se le heló la sangre y luego, hirvió. Su rostro se ensombreció. Su voz se convirtió en un grudido. Darren, si lo que quieres es la muerte, yo mismo te concederé tu deseo. Fin del capítulo. Espero que les guste el fin. Necesitamos piedras de poder para sobrevivir. 300 piedras de poder para el capítulo adicional. 500 piedras de poder para el capítulo adicional. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. No hay puerta al infierno, pero te apresuras a entrar. Lo que vio Russell fueron Darren y un joven desgarbado con un llamativo corte de pelo en forma de cresta verde, junto a las cartas que habían invocado. El zombi verde mohoso de Darren y el punk arrogante que estaba de pie con aire satisfecho a su lado. Darren se burló, su voz destilaba malicia. Sé que no puedo vencerte, pero hoy está aquí el hermano Gavin. Quiero verte de rodillas, suplicando. Señaló con el pulgar hacia el punk. El hermano Gavin es un creador de tarjetas de nivel bronce. Si Darren hubiera venido solo, no habría tenido la menor oportunidad de volver a aparecer. Pero con refuerzos, vino en busca de venganza. Sí, venganza. En su mente retorcida, Darren culpaba a Russell de todo lo que había salido mal. Ni una sola vez reflexionó sobre que su caída fue culpa suya. Quizás, en el fondo, había considerado atacar a Nancy, pero su padre era un creador de tarjetas de nivel oro. No tuvo las agallas. Gavin, sin embargo, lo ignoró con un gesto y centró su atención en Russell. Eres Russell, ¿verdad? Únete a la sociedad de mendigos espirituales y este niño será tuyo para que lo trates como quieras. Sonrió, con los ojos brillantes de picardía. Gavin había venido originalmente a reclutar a Darren, pero cuando Darren mencionó a Russell, el chico que supuestamente burló la reciente estratagema de la sociedad de mendigos espirituales, despertó su curiosidad. Para Gavin, Darren era un peón desechable. Pero Russell podría ser útil. Si Russell resultaba ser inútil, Gavin lo mataría en el acto. Si tenía potencial, recuperarlo le granjearía elogios de sus superiores. Entonces, Gavin actuó por su cuenta, sin informar a los superiores. El rostro de Darren palideció. Tartamudeó confundido. Hermano Gavin, ¿qué quieres decir? Gavin resopló y su sonrisa se volvió cruel. Quiero decir, comparado con él, solo eres un chiste. Un completo idiota. Basura. Los ojos de Russell se entrecerraron y su voz sonó fría. No te rindas. Nunca me uniré a la sociedad de mendigos espirituales. Quizás fingir que cooperaba con Gavin era la jugada más segura, pero Russell no se atrevía a hacerlo. Le hervía la sangre con una furia asesina. Darren se había pasado de la raya. Podía ignorar las provocaciones, pero conspirar con la sociedad de mendigos espirituales y herir a inocentes. ¿Amenazar a la tía Mai? Eso no se podía perdonar. Así que fuiste tú, Darren, dijo Russell con frialdad. Mataste a tus padres. Aunque sonaba como una pregunta, su tono no dejaba lugar a dudas. Gavin soltó una carcajada. Es patético, pero su crueldad es impresionante, lo reconozco. Los ojos de Darren ardían de resentimiento. Esos viejos tontos querían que me arrodillara y me disculpara contigo. No hice nada malo. Nunca me entendieron. Gritó. Pero ahora tengo el apoyo de la sociedad de mendigos espirituales, y volveré a ser fabricante de tarjetas. Si Gavin no hubiera aparecido, Darren podría haberse disculpado y rogado perdón. Pero ahora veía un camino hacia la venganza y la gloria, y no podía volver atrás.
La sociedad necesitaba lealtad. Matar a sus propios padres fue la enfermiza prueba de devoción de Darren. Russell exhaló y cerró los ojos un instante. Su voz estaba cargada de desprecio. Eres peor que una bestia. No hacía falta decir nada más. La carta de Gavin ya estaba en el campo. Un vampiro humanoide con piel pálida, colmillos afilados y el aplomo de un depredador. Los vampiros no eran comunes en Nueva Metro, pero Russell sabía que existían. El problema era que su escala de poder variaba enormemente. Este podía ser débil o monstruoso. Aún así, Kaneki Ken permaneció tranquilamente al lado de Russell. Y con semejante escena, la asociación de fabricantes de tarjetas seguramente ya estaba alerta. A Russell solo le quedaba ganar tiempo. El vampiro dio el primer movimiento, lanzando un puñetazo que cortó el aire como un disparo de cañón. ¡Clan! El golpe fue bloqueado. Zarcillos negros y rojos similares a 100 pies se lanzaron desde la columna vertebral de Kaneki, girando alrededor de Russell de manera protectora. Este lugar es demasiado estrecho, murmuró Russell a Kaneki. Kaneki miró a la tía Mai, que yacía inconsciente junto a la pared, y comprendió al instante. Levantó a Russell con un movimiento suave y salió con 5 pasos poderosos. ¿Intentas escapar? Se burló Gavin, persiguiéndolos con el vampiro a cuestas. Darren dudó, y luego lo siguió. Estaba seguro de que si lograban matar a Russell allí, la sociedad de mendigos espirituales lo acogería sin dudarlo, y su odio finalmente quedaría satisfecho. Afuera, Gavin parecía divertido. Ese chico dijo que tenías una tarjeta de grado morado, pero no mencionó una segunda. Russell no respondió. Sin decir palabra, una cola afilada de color negro carmesí, el Kagune de Rize, se lanzó hacia adelante y golpeó al vampiro con un estruendo ensordecedor. El humo explotó al otro lado de la calle. Mientras Kaneki observaba a través de la neblina, una sombra surgió del humo y lo golpeó con fuerza en el pecho. Kaneki se tambaleó. Una simple carta de rango hierro y muriendo por mi golpe de las sombras. Deberías sentirte honrado, dijo Gavin con suficiencia. Ahora. Los ojos de Darren se iluminaron de alegría. Ordenó a su zombi verde que avanzara, solo para ser interceptado por un joven de larga cabellera negra y una katana afilada. Yuichiro Tsugukuni. Darren se enfureció. ¿Qué demonios? ¿Cómo hiciste una segunda carta ya? ¿Y cómo puedes controlar ambas? Gracias al excepcional talento mental de Russell y a sus días de entrenamiento incansable, ya estaba rozando el rango de bronce. ¿Controlar 2 cartas de nivel hierro simultáneamente? Fácil. Yuichiro se movió como un rayo. En un instante, repitió lo que había hecho en la prueba de clasificación. Un tajo, y el zombi de Darren quedó partido en 2. Entonces, en lugar de presionar, Yuichiro retrocedió con calma junto a Russell. Sabía que la situación de Kaneki aún era incierta. Si era necesario, estaba listo para sacar a su creador de cartas y retirarse. El humo se disipó. Oscuros zarcillos de sombra se extendieron desde debajo de los pies del vampiro hasta los de Kaneki, sujetándolo en ese lugar. Una sonrisa se curvó en los labios del vampiro, hambrienta y sedienta de sangre. Entonces, ¡boom! Una explosión de niebla de color rojo sangre explotó desde el cuerpo de Kaneki. Los ojos de Gavin brillaron con triunfo. Arrodíllate y suplica, y tal vez te perdone. Aún tienes valor. Darren se quedó mirando con incredulidad. Incluso ahora y sigue intentando reclutar a Russell. ¿Es Russell realmente tan importante? Pero antes de que Darren pudiera hablar, la expresión de Gavin cambió y su sonrisa se transformó en sorpresa. Él se giró. Un enorme 100 pies Kagune había atravesado el pecho del vampiro, que todavía se retorcía violentamente. Al final estaba Kaneki, furioso y muy vivo. Una carta normal de nivel hierro se habría desintegrado bajo ese tipo de ataque. Pero esta era una tarjeta de calidad roja. Regeneración de alta velocidad pulsó, cerrando las heridas de Kaneki en segundos. Al momento siguiente, los zarcillos del 100 pies se lanzaron hacia adelante como un dragón vengativo, rugiendo hacia Gavin. Fin del capítulo 21, espero que les guste el fin. Necesitamos piedras de poder para sobrevivir. 300 piedras de poder para el capítulo adicional. 500 piedras de poder para el capítulo adicional. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 22. Oye, ¿podemos reconciliarnos? Capítulo adicional prometido. Cuando la carta del vampiro se desintegró en una niebla que se desvanecía, el hombre de pelo cresta se tambaleó hacia atrás, con el rostro contorsionado por la incredulidad y el pánico. Imposible. Gritó. ¿Por qué demonios no se te murió la tarjeta? Miró fijamente,
tembloroso, a Kaneki, quien permanecía ileso, con su Kagune enroscándose tras él como zarcillos de 100 pies ensangrentados. El hombre había creído tontamente que una carta azul de nivel bronce le daría la victoria. Lo que él no sabía, no podía saber, era que Kaneki no era una invocación común y corriente de nivel hierro negro. Era de calidad roja. Y lo peor es que poseía una aterradora habilidad. Regeneración de alta velocidad. Su cuerpo podría recuperarse más rápido de lo que el enemigo podría lastimarlo. No deberías ser tan fuerte, murmuró el hombre, retrocediendo desesperadamente. Esto no es justo. El pánico se convirtió en locura mientras invocaba todas las cartas que aún le quedaban. Invocaciones de hierro negro de bajo nivel que había creado en el instituto. Un enjambre de murciélagos de sombra, un zombi con armadura de hueso, e incluso un necrófago reforzado. Todos se abalanzaron sobre Kaneki a la vez. Pero Kaneki no se movió. Al principio no. Luego vino lo borroso. Con un chasquido repugnante, una lanza Kagune salió disparada por el aire y atravesó al zombi de hueso en el pecho, clavándolo a la pared como un trofeo. Otro Kagune estalló hacia afuera, destrozando a los murciélagos en pleno vuelo y convirtiéndolos en confeti negro. El tercer Kagune se envolvió alrededor del cuello del ghoul y lo retorció. Grieta. La cabeza golpeó el suelo antes que el cuerpo. Por favor y detente. Y el hombre de pelo cresta se desplomó de rodillas, temblando como una hoja. Tenía los pantalones empapados. Me rindo. Gritó, tirando su baraja a un lado. Por favor. No me maten. Tengo información. Información valiosa. Sobre la sociedad de mendigos espirituales. Déjenme vivir. Kaneki giró la cabeza, sus ojos carmesí brillaban bajo su cabello blanco, y miró a Russell. Russell sostuvo la mirada de su invocado por un momento, luego negó con la cabeza. La expresión de Kaneki no cambió. El momento siguiente fue puro horror. Con un gruñido bajo, Kaneki se abalanzó hacia adelante, con sus kagunes moviéndose como serpientes. Uno se enroscó alrededor de la pierna del hombre, levantándolo del suelo. Los demás se le clavaron en los hombros, sujetándolo en el aire como un muñeco de trapo crucificado. No, por favor, Ark. Kaneki no le dio el lujo de una muerte limpia. El kagune se desintegró dentro del cuerpo del hombre, reduciéndolo a carne destrozada. Los huesos crujieron como ramitas. Los órganos se desparramaron. La sangre empapó el concreto. Cuando el grito cesó, no quedaba nada más que pulpa. Russell miró, con expresión sin emoción. ¿Información? Por favor. Ese tipo claramente había sido un peón de bajo rango en la sociedad de mendigos espirituales. No iba a arriesgar su seguridad por si acaso el bastardo tenía algo valioso. Además, la tía Mai todavía estaba inconsciente en la escalera y se desconocía su destino. Eso era más importante. Detrás de él, Darren ya se había desplomado, paralizado por el terror. No esperaba que el arrogante matón muriera tan fácilmente. Tan completamente. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Abrió la boca, pero al principio no le salieron palabras. Finalmente, tartamudeó. Russell, por favor, y yo no volveré a intentar nada. Lo juro. Russell lo miró con ojos fríos y desprovistos de piedad. No lo sientes. Solo tienes miedo de morir. El rostro de Darren se retorció de pánico. No, no puedes matarme. Asesinar es ilegal, Russell. Ante esto, Russell realmente se rió. ¿Asesinar es ilegal? ¡Qué gracioso! Viniendo del tipo que ayudó a emboscarme en el nido del diablo. ¿Te importaba la ley cuando viste morir a gente en ese lugar? ¿Cuándo ayudaste a encubrirlo? Darren palideció, incapaz de hablar. Russell hizo un gesto perezoso. Kaneki. Encárgate. No, no. Espera. Los gritos de Darren resonaron cuando Kaneki se movió. Hubo un destello de movimiento, un corte, y silencio. Russell no miró hacia atrás. Tenía asuntos más urgentes ahora. Quedarse aquí esperando al gremio era técnicamente lo correcto, pero también significaría ser detenido para interrogarlo. Quizás incluso sospechar de uso no autorizado de cartas. Las invocaciones de calidad roja no eran precisamente comunes para alguien de su rango. No podía permitirse el retraso. Necesitaba poder, más poder que nunca. Cartas de nivel bronce. De nivel plata. Incluso de rango palaciego. Cualquier cosa menos nunca sería suficiente. Sacudiendo la sangre y el caos, Russell sacó su teléfono y escaneó sus contactos. Primero. El señor Williams. Bondadoso, sí, pero impotente en asuntos relacionados con la sociedad de mendigos espirituales.
Siguiente. Victoria Song. Era su profesora titular. Inteligente, con buenos contactos y quizás. Antes. El presidente Marcus. Le había dado su número a Ruselli después de la entrevista. Era una figura de alto rango en el gremio, pero ahora mismo, Ruselli no confiaba en nadie vinculado a la organización. No después de lo que acababa de pasar. Si la sociedad de mendicidad espiritual ya se había infiltrado en el gremio, contactar a la persona equivocada podría ser fatal. Continuó bajando por la lista hasta que se detuvo en un nombre. Nancy. Ruselli marcó. Un momento después, una voz aguda y segura respondió. Hola. Hola, soy Ruselli. ¿Está tu padre en casa? Unos 10 minutos después, un elegante automóvil deportivo negro se detuvo frente a Armand Yates. Apareció un hombre de mirada penetrante y aspecto pulcro, con gafas con montura dorada. El coche se disolvió en partículas de luz y regresó a una marca de invocación en su frente. Ruselli dio un paso adelante cuando el hombre se acercó. Tú debes ser Ruselli, dijo el hombre. Soy Jonathan Westbrook. El padre de Nancy. Puedes llamarme tío John. Por eso había llamado Ruselli. Nancy le había confiado la verdad sobre los crímenes de Darren. Y si ella era víctima de la conspiración de la sociedad de mendigos espirituales, era imposible que su padre fuera uno de ellos. A menos, por supuesto, que estuviera dispuesto a utilizar a su propia hija como cebo. ¿Y si ese fuera el caso? Ruselli aceptaría la derrota. Tío John, saludó respetuosamente, gracias por venir. Nancy debería haberte contado los detalles. Jonathan asintió y luego frunció el ceño levemente. Sí. Pero dijiste que derrotaste a un creador de cartas de nivel bronce de la sociedad de mendigos espirituales. Le dirigió a Ruselli una mirada inquisitiva. ¿Puedo ver la tarjeta que usaste? Ruselli comprendió la sospecha. Si sus papeles hubieran sido al revés, habría preguntado lo mismo. Con un chasquido de dedos, Kaneki se materializó a su lado. Sus ojos rojos sangre brillaban, sus garras todavía estaban cubiertas de sangre y su Kagune 100 pies movía como si todavía tuviera hambre. Las pupilas de Jonathan se estrecharon. Podía sentir el aura opresiva que emanaba de la invocación. ¿Oro? Murmuró. No, más fuerte. Es de calidad roja, ¿verdad? Como creador de cartas de nivel oro, Jonathan podía estimar la verdadera calidad de una invocación de un vistazo. Ahora todo tenía sentido. ¿Este es el material que Nan te trajo ayer? Preguntó. ¿Lo hiciste tan rápido? Ruselli asintió. Jonathan lo miró en silencio y luego sonrió con genuina admiración. Impresionante. Eres realmente especial, Ruselli. Un orgullo silencioso se deslizó en su voz, aunque rápidamente lo ocultó. El aterrador potencial de Ruselli le recordó a alguien. Un fabricante de tarjetas que definió a toda una generación. Elias Grant, el único fabricante de tarjetas vivo del Salón de la Fama. Pero Jonathan descartó la comparación. Era ridícula. El chico que tenía delante seguía siendo un artesano de nivel hierro. Auni se puso serio. Escuchen con atención. Cuando llegue el gremio, diré que fui yo quien eliminó a esa escoria de la sociedad de mendigos espirituales, y a Darren. Ruselli parpadeó. ¿Pero, por qué? Jonathan dio una sonrisa cansada. Para protegerte, dijo simplemente. Y. Para ganar tiempo. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Consecuencias. ¿Sabes por qué el director Shepard de la escuela secundaria New Metro First insistió en que ingresaras a un espacio de capacitación desde el principio, aunque fuera uno de bajo nivel? Preguntó Jonathan Westbrook con un tono tranquilo pero directo. Ruselli frunció el ceño. Había supuesto que era para prepararse para el próximo juicio conjunto entre las 4 escuelas de New Metro. Pero a juzgar por el tono del señor Westbrook, había algo más. ¿No es para el juicio conjunto de las 4 escuelas en el nuevo distrito metropolitano? Jonathan se rió entre dientes. Esa es la mitad de la razón. Pero lo más importante, continuó, se trata del espacio al que se puede acceder después de ganar el juicio. Ruselli entrecerró los ojos. ¿Un espacio? ¿De verdad era tan especial? Antes de que pudiera preguntar, Westbrook continuó. Es un espacio estándar de nivel bronce, nada exótico, pero para estudiantes de tu edad, es una oportunidad única en la vida. Ruselli se rascó la nuca. Aunque fuera una ventaja, ¿era realmente tan grave? Como si leyera sus pensamientos, Westbrook esbozó una leve sonrisa. Puede que no parezca mucho ahora, pero acceder a una plaza de bronce con anticipación te da una gran ventaja y mucha confianza de cara a los exámenes estatales unificados de fin de año.
¿Exámenes estatales unificados? Repitió Russell, confundido. Buscó en su memoria, pero no recordaba ese término. Correcto. El examen unificado para todo nuestro estado se implementó apenas este año, explicó Westbrook. Quienes tengan un buen desempeño tendrán la oportunidad de acceder rápidamente a las mejores universidades de la Alianza Soberana Unida. Eso lo explicaba todo. No me extraña que Westbrook se hubiera esforzado tanto por enfatizar el espacio. Después de todo, incluso si la primera escuela perdiera el juicio, Nancy aún tendría recursos a través de su padre. Pero Russell no tenía nada más que a sí mismo. Aún así, ¿por qué se acababa de introducir este examen unificado? ¿Y por qué la sociedad de mendigos espirituales se estaba volviendo tan descarada? Algo estaba cambiando en la Alianza Soberana Unida. Russell dejó de lado esos pensamientos por ahora. No era algo que pudiera afectar aún. Westbrook le dio una palmadita en el hombro. Sigue trabajando duro, Russell. Tienes mi apoyo. Y no eran solo palabras de aliento vacías. Cuando era un joven creador de tarjetas, lo mejor que Jonathan Westbrook había creado en el rango hierro era una tarjeta de nivel oro, y le había llevado más de 6 meses. Russell, por otro lado, había reunido sus materiales ayer y hoy produjo una tarjeta Black Iron de grado rojo. Gracias, tío Jonathan. Haré lo mejor que pueda. A Russell no se le subió a la cabeza. Después de todo, la creación de Kaneki se construyó sobre hombros de gigantes. Y todavía tenía que contar con leyendas como Kubo y Kishimoto para ayudarle en las siguientes etapas. Mientras conversaban, varios vehículos de emergencia negros y azules de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas llegaron al complejo Apines Gardens. De uno de ellos salió un joven a quien Russell reconoció. Se trataba de Zephyr Flynn, un estudiante de tercer año del Departamento de Ingeniería de Tarjetas de la Universidad New Metro. ¿Hermano Zephyr? Russell parpadeó. ¿Estás aquí en este caso? Zephyr arqueó una ceja antes de reconocerlo. Oh, hola. Russell. Luego suspiró. ¿Qué puedo decir? Me quedé atascado con las prácticas que organizó la escuela. No me quedó más remedio que venir. La mayoría de los estudiantes universitarios de tercer y cuarto año de la Alianza tuvieron que hacer prácticas. Algunos las consiguieron por su cuenta, a otros se les asignaron. Zephyr habría preferido quedarse en el campus con aire acondicionado y videojuegos. Jonathan Westbrook se volvió hacia él. Zephyr, no sabía que conocías a Russell. Eso facilita las cosas. Zephyr soltó una risa nerviosa. Ni siquiera había notado al fabricante de tarjetas de rango dorado que estaba a su lado. Director Westbrook. ¿Está usted aquí también? Como uno de los creadores de tarjetas más importantes de New Metro, Jonathan Westbrook también ocupaba un puesto clave en la asociación. Zephyr se enderezó de inmediato. Es compañero de clase de mi hija, dijo Westbrook con suavidad. Lo estaba llevando a casa cuando nos encontramos con un miembro de la Sociedad de Mendicidad Espiritual. Era la historia que él y Russell habían acordado. Zephyr abrió mucho los ojos. Un momento, recordaba claramente que Russell era el que estaba al teléfono. Justo cuando abrió la boca para decir eso, vio un brillo en los ojos de Westbrook y cambió de rumbo inmediatamente. Director Westbrook, tiene toda la razón. La inmundicia como la sociedad de mendigos espirituales no merece piedad. Zephyr era perezoso, pero no tonto. Con un patrocinador de rango oro como Westbrook avalando a Russell, no tenía sentido seguir buscando. Después de un momento, Zephyr preguntó con cuidado. Director Westbrook, ¿estaría dispuesto a regresar a la asociación y presentar un informe? Por supuesto, dijo Westbrook. Luego se volvió hacia Russell. No podrás quedarte aquí después de lo que pasó. Te sugiero que busques un nuevo lugar pronto. Russell lo entendió. Incluso con Westbrook cubriéndolo, el incidente había atraído demasiada atención. Su apartamento en el complejo Apines Gardens ya no era seguro. Entiendo. Buscaré algo más pronto. Satisfecho, Westbrook subió al asiento trasero del vehículo de la asociación. Justo antes de irse, Russell dudó. Hermano Zephyr, ¿sabes lo que le pasó a la tía May, la vecina de al lado? Sin cartas curativas, quedó inconsciente en el hueco de la escalera hasta que llegó la ayuda. Está bien. Solo tiene algunos huesos rotos. Nada que ponga en peligro su vida, le aseguró Zephyr. Nuestros médicos ya la trataron. Russell dejó escapar un suspiro silencioso. Gracias a Dios. La tía May ya había sufrido bastante hoy. Nos encargaremos de esto desde aquí, dijo Zephyr, despidiéndose con la mano mientras guiaba a su equipo fuera del complejo Apines Gardens.
Afortunadamente, la asociación cubriría los daños causados por los fabricantes de tarjetas ilegales. Russelli no tendría que pagarlos de su bolsillo. Una vez que se fueron, Russelli regresó a su destartalado apartamento y miró los escombros a su alrededor. Había estado viviendo allí solo durante medio mes, y la sociedad de mendicidad espiritual ya había llamado a su puerta. Sentía que su vida caía en una espiral de caos. Pero primero lo primero. Tenía que mudarse. No había manera de que pudiera seguir viviendo en el jardín de la felicidad. Espero que les guste el fin. Necesitamos piedras de poder para sobrevivir. 300 piedras de poder para el capítulo adicional. 500 piedras de poder para el capítulo adicional. Comentario 15 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Corriente subterránea para capítulos avanzados /tempranos. Patreon.com/AritechHadaf0869. Ya 30 capítulos más. Actualización diaria. El cielo afuera se había oscurecido por completo. Russelli suspiró, resignándose a pasar la noche en su apartamento, ahora en peligro. Hizo que Kaneki levantara la pesada puerta de hierro doblada y la colocara en su marco, cerrándola ligeramente para dar al menos la sensación de seguridad. Sentado con las piernas cruzadas en la cama, comenzó a planear su próximo movimiento. Primero, tenía que decidir qué hacer con su dinero. Tenía suerte. Estar solo en el mundo significaba que no tenía muchas propiedades de las que preocuparse. Siempre llevaba consigo su tarjeta bancaria y su posesión más valiosa. La tarjeta demonio de carne y sangre oro. De no haberla llevado, se habría quedado sin nada. Al pensar en el cuerpo del atacante, una idea lo asaltó y su rostro se congeló. No había buscado materiales en el cadáver. Olvídalo, se dijo, tratando de justificar la oportunidad perdida. Incluso si lo hubiera hecho, la asociación probablemente habría confiscado todo lo que encontrara. Dejando a un lado sus pensamientos, Russelli se concentró en los 370.000 yuanes que tenía disponibles. Mentalmente, asignó 70.000 para gastos diarios. Los 300.000 restantes serían mejor utilizados para comprar materiales para una nueva carta de utilería, ya sea para mejorar el poder de combate de Yorichi o para su propia defensa. Una idea empezó a formarse en su mente, pero había gastado demasiada energía mental hoy. No estaba en condiciones de intentar crear una nueva carta. Los necesitaré a ustedes dos para vigilar esta noche, dijo Russelli en voz baja a Yorichi, Tsujikuni y Kaneki, quienes permanecían en silencio en la habitación. No era tonto. Tras un ataque como este, no podía permitirse bajar la guardia y meditar solo. Su fuerza mental era lo suficientemente grande como para mantener ambas cartas durante la noche, siempre y cuando no hubiera combate. En ese mismo instante, en un rincón oscuro del complejo Hogar Feliz, una figura alta y delgada le habló a su compañero. Jefe, ¿deberíamos entrar corriendo y agarrar al niño? Lo que le pasó a Gus, tiene que estar relacionado con él. El más corpulento, el jefe, le dio una bofetada al hombre alto. Idiota. Siseó. ¿Cuántas veces te he dicho que debemos mantener un perfil bajo? ¿Cómo estás tan seguro de que este chico no es un cebo de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas? Estaba furioso, con la voz ronca. ¿Y ese imbécil de Gus hoy? ¿Quién le dijo que actuara por su cuenta? Si no hubiera contactado, habría arruinado por completo el plan del presidente. 10 vidas no serían suficientes para pagar ese fracaso. ¿Y entonces qué, jefe? Preguntó el hombre alto, cubriéndose la mejilla dolorida. Lo dejamos pasar. Una fría mueca se dibujó en el rostro del jefe. Cualquiera que ofenda a nuestra sociedad de mendigos espirituales pagará las consecuencias. Lo vigilaremos unos días. Veremos si realmente es solo un cebo. En ese momento, un rayo de luz brillante los iluminó. Era un guardia de seguridad del complejo. ¿Qué hacen ustedes dos merodeando por aquí? Preguntó el guardia con un tono de sospecha. Tras el grave incidente esa tarde, la gerencia les había ordenado aumentar las patrullas para demostrar que se lo tomaban en serio. No es que fueran de mucha ayuda si se topaban con un delincuente de verdad. La robusta figura se quedó paralizada al ver la luz de la linterna iluminar su cabeza calva y brillante. Forzó una sonrisa nerviosa. Salimos, a correr de noche. Sí. Ya nos vamos. Agarró a su subordinado y ambos salieron corriendo del complejo Hogar Feliz. El guardia de seguridad sabía que algo raro pasaba con ellos, pero era un hombre común y corriente que ganaba 3.000 al mes. No le pagaban lo suficiente como para arriesgar su vida por ello. Nos vemos mañana, Nancy, dijo Russelli la noche siguiente después de la escuela. Se despidió de Nancy y Temore con la mano y se apresuró a ir a una inmobiliaria.
Necesitaba encontrar un nuevo lugar donde vivir, y rápido. Señor Russell, ¿tiene algún requisito específico para su nuevo hogar? Preguntó el agente con una sonrisa profesional, sin menospreciarlo por su juventud. En un mundo con creadores de tarjetas con superpoderes, ser educado era una buena opción. Nunca se sabía a quién se podía ofender. Salvo un ingenuo como Darren, Russell había descubierto que la mayoría de la gente era bastante perspicaz. Russell pensó un momento. Tiene que estar en el distrito Evergrove, empezó. Y preferiría una casa unifamiliar. Algo tranquilo, si es posible. Esta vez, se había decidido por una casa unifamiliar. Su antigua vecina, la tía May, seguía hospitalizada por su culpa. No podía arriesgarse a que eso volviera a ocurrir. Un lugar más tranquilo también le facilitaría concentrarse en el delicado proceso de hacer tarjetas. Los ojos de la gente se iluminaron. Sí, claro. Tengo 2 propiedades que se ajustan perfectamente a sus necesidades. Rápidamente buscó anuncios en su teléfono y se los entregó a Russell. Esta es la primera. Está rodeada de zonas comerciales, es muy popular y perfecta para viajar. Russell miró las fotos. Para una persona común y corriente, sería ideal. Pero con Pidgeot, la comodidad en el transporte no era su principal preocupación. Al percibir su vacilación, el agente pasó al siguiente anuncio. Y este es el segundo. El propietario ya se ha encargado de los servicios y la conexión a la red, así que puedes mudarte de inmediato. La única pega es que está un poco apartado. Entonces, ¿cuál crees que es más adecuado? Preguntó el agente. Russell sopesó sus opciones. No sabía con certeza si la sociedad de mendigos espirituales lo estaba persiguiendo. La lógica le dictaba que eligiera la primera casa en la concurrida zona del centro, donde la sociedad no se atrevería a hacer nada. Pero ¿estaba dispuesto a arriesgar la vida de inocentes transeúntes? Él tomó su decisión. Me quedo con el segundo. ¿Podemos firmar el contrato hoy? No puedo poner a otros en peligro por mis problemas, suspiró para sus adentros. Además, el único que sabía que se mudaba era el padre de Nancy, Jonathan Whittemore. Debería ser bastante seguro. El agente estaba un poco decepcionado, la comisión de la primera casa era más alta, pero una venta era una venta. Excelente lección. Sígame, señor. Poco después, se firmó el contrato. El alquiler era de 4.000 al mes, con un depósito estándar. El agente llevó a Russell a su nueva residencia en Evergrove Hills. La casa valía la pena. Era una casa unifamiliar de 2 plantas, con una superficie de unos 100 metros cuadrados. Al entrar, la encontró sorprendentemente limpia, con muy poco polvo. El propietario la hacía limpiar con regularidad. Bueno, señor Russell, me voy, dijo el agente después de entregarle las llaves. Mientras Russell comenzaba a explorar su nuevo hogar, un hombre calvo en la casa de al lado sudaba profusamente. El sonido del coche del agente había atraído su curiosidad hacia la ventana, y había visto a Russell. ¿Qué está pasando? Estoy expuesto. El hombre calvo estaba lleno de sospechas. Había estado investigando a Russell la noche anterior, y ahora el chico se había mudado justo al lado. Era demasiada coincidencia. Un nudo de irritación y pánico le apretó el estómago. Decidió que tenía que averiguar qué estaba pasando. Ding dong. El timbre sonó, sacando a Russell de sus pensamientos. Estaba confundido. Solo Nancy y su padre sabían que se había mudado. ¿Lo habrían encontrado ya? Pero ni siquiera les había dicho su nueva dirección. Russell abrió la puerta, con la mente llena de preguntas. Se encontró con una cabeza deslumbrantemente calva. Se quedó atónito por un momento antes de preguntar tentativamente. ¿Hermano Tigre? No era otro que el matón de Duoduo Finance. El hermano Tigre forzó una sonrisa forzada. ¿Cuánto tiempo sin verte, Russell? Yo, vivo al lado. Acabo de verte mudarte y quería pasar a saludarte. Russell se quedó atónito. ¿Qué probabilidades hay de que así sea? Sin embargo, mantuvo la compostura y ofreció una explicación sencilla. El viejo lugar estaba un poco deteriorado. Conseguí algo de dinero, así que pensé que era hora de renovarlo. No era tan cercano al hermano Tigre como para decirle la verdadera razón. El hermano Tigre rió, un sonido hueco. Bueno, entonces, por favor, cuídame en los próximos días, vecino. Tengo otras cosas que hacer, así que me voy. Está bien. Cuídate. Lo que Russell no vio fue la forma en que la expresión amistosa del hermano Tigre se transformó instantáneamente en una mueca oscura y amenazante en el momento en que se dio la vuelta.
Fin del capítulo, espero que les guste el fin. Necesitamos piedras de poder para sobrevivir. 300 piedras de poder para el capítulo adicional. 500 piedras de poder para el capítulo adicional. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25. 3 tesoros para capítulos avanzados tempranos. Patreon.com/AriteshHagaz 0869. Ya 30 capítulos más. Actualización diaria. ¿Dinero extra? ¿Te mudaste? Murmuró Tigre en voz baja, frunciendo el ceño. ¿Me estás atacando, chico? No se creyó ni una palabra de lo que Rusella había dicho el día anterior. Esa excusa de tener dinero extra y querer un lugar mejor. Era una pulla. Tenía que serlo. Aún así, cuando recordó lo que la Sociedad de Mendicidad Espiritual le había dicho, Tigre no pudo evitar sonreír con frialdad. La Federación se está hundiendo. Si no abandonamos el barco ahora, ¿cuándo lo haremos? Consideró brevemente mudarse, solo por precaución. Pero casi de inmediato descartó la idea. No, y mudarme ahora solo me haría parecer más sospechoso. Mientras tanto, Russelli no tenía idea de que Tiger estaba librando una guerra psicológica contra el aire. Tras el susto de la noche anterior, se dio cuenta de lo vulnerable que era. De no haber sido por la abrumadora fuerza de Kaneki, ese vampiro podría haberlo matado en su primer encuentro. Necesitaba una mejor defensa. Recostado en el sofá, Russelli revisó las listas en su teléfono, buscando materiales de manualidades adecuados. Materiales del artículo: tablero de ajedrez manchado de sangre, verde; cuentas doradas, verdes; cuerda roja que une la vida, azul; empuñadura rota de espada antigua, azul. Sus ojos se iluminaron cuando vio las cuentas doradas y la cuerda roja que une la vida. Sabía exactamente qué tarjeta quería crear. Las cuentas de los 3 tesoros. Una herramienta de defensa mágica de Under One Person, creada por Marcianon, maestro de los 100 refinamientos de la máquina divina y fundador de las habilidades de las 8 maravillas. En el manga original, las cuentas de los 3 tesoros eran un arma mágica de alta calidad con capacidad de autorreparación. Consistían en 3 cuentas doradas ensartadas. La cuenta central activaba la defensa y, cada vez que se rompía, las cuentas laterales la atenuaban y la reparaban. La protección podía usarse hasta 3 veces. Pero Russelli no necesitaba la función de reparación. Las cartas no se rompían en su mundo. Simplemente entraban en enfriamiento. Así que, en lugar de centrarse en la reutilización, Russelli se centró en maximizar la defensa. Pronto, los materiales fueron entregados, traídos rápidamente por el servicio de mensajería de Kuko Bird. Solo me costó un poco más de 70.000 créditos. Incluso si fallo, la pérdida no es catastrófica. Con silenciosa concentración, Russelli grabó la formación de las 3 cuentas del tesoro en la tarjeta en blanco. 3 cuentas doradas que brillaban sobre un delicado hilo rojo. Dejó que su energía mental se filtrara a través de los materiales, y el mundo a su alrededor se volvió borroso, arrastrándolo una vez más hacia ese espacio oscuro y misterioso de fabricación de tarjetas. Las cartas de utilería no estaban tan ligadas a la historia como las cartas de criaturas, pero tampoco podías simplemente alimentarlas con tonterías. Russelli diseñó cuidadosamente una historia en torno a las 3 cuentas del tesoro y dejó que el espacio la juzgara. Esperó. Sin colapso. Sin reacción mental. El espacio misterioso aceptó su ofrenda. Cuando abrió nuevamente los ojos, la tarjeta terminada flotaba suavemente frente a él, brillando. Lo absorbió directamente en la matriz de su tarjeta. Un momento después, una cuerda carmesí se materializó alrededor de su cuello, ensartada con 3 pequeñas cuentas doradas. 3 tesoros rango. Hierro negro calidad. Azul categoría. Atrezo efecto. Puede absorber 3 ataques de nivel hierro o un ataque de nivel bronce por día. Se reinicia diariamente a las 12 am. Efecto en cadena. Puede vincularse con Marcianon, la máquina mágica. Solo tenía una habilidad. Pero era más que suficiente. Si solo hubiera podido bloquear ataques de nivel hierro, habría sido prácticamente inútil. Pero la capacidad de anular un golpe de nivel bronce, eso lo cambió todo. Hasta ahora, Kaneki había sido más que capaz de manejar enemigos de nivel hierro, a menos que la carta enemiga tuviera cualidades de colores raras. Pero Russelli aún no había encontrado información que sugiriera que se pudieran generar cartas de colores en el nivel hierro. Ni siquiera sus recuerdos heredados contenían un ejemplo similar. Esta carta de defensa significaba que ahora tenía un margen de supervivencia garantizado en caso de que apareciera un enemigo de nivel bronce. Y ni siquiera era exclusivo. Podía equiparlo con Kaneki o Yordi Chitsugikuni en un duelo.
Con esto, deberíamos poder superar con éxito el próximo juicio conjunto de las 4 escuelas. Russell se permitió una pequeña sonrisa. Al principio no estaba desesperado por ganar. Pero desde la conversación privada con Jonathan Westbrook, comprendió la importancia de este juicio. Cerrando los ojos, comenzó su meditación. Estaba cerca de un gran avance, tan cerca que podía sentir el borde del nivel bronce, fuera de su alcance. A su lado, Yorich y Kaneki permanecían en absoluto silencio, su presencia vigilante como sombras gemelas de tranquilidad. Unos días después, bien, la prueba de clasificación de esta semana ha terminado, anunció Victoria Son con claridad en la plataforma de batalla de la primera preparatoria New Metro. Nuestros 3 mejores estudiantes son Russell, Nancy y Liam. Estos 3 representarán a nuestra escuela en el juicio conjunto de 4 escuelas mañana. Tal como lo esperaba Russell, nadie se había atrevido a desafiarlo por el primer puesto. Nancy también lo tuvo fácil. Su reputación de prodigio lo garantizaba. Pero Liam, y esa era otra historia. Como el estudiante que reemplazó a Darren tras su expulsión, Liam se había convertido en el blanco de innumerables desafíos. La mayoría de la clase asumía que era el punto más débil. Pero lo había logrado. Apenas. Russell y Nancy son unos monstruos. No los desafiaría por nada del mundo. Hasta Liam fue duro. Casi lo atrapé. Hombre, si hubiera logrado terminar mi tarjeta de utilería, habría vencido a Liam seguro. El parloteo resonó por toda la arena. Victoria se acercó a los 3 y les sonrió. Váyanse temprano a casa y descansen un poco. Espero que mañana den lo mejor de sí. Este año, New Metro First High tuvo algo que no había visto en mucho tiempo. 2 estudiantes con tarjetas moradas confirmadas desde el principio. Fue un comienzo deslumbrante. Cuando ella se dio la vuelta y se fue, Liam se rascó la cabeza y les dio a Russell y Nancy una sonrisa tímida. Bueno, supongo que contaré con ustedes 2 para que nos carguen mañana. Russell negó con la cabeza. No eres débil, Liam. Sigue así. En realidad, a Russell le pareció que Liam era decente, sobre todo para ser un estudiante normal. El uso de una carta de apoyo con un tenedor de acero para apoyar su invocación del Minotauro demostró inteligencia. Claramente, ya se estaba preparando para la creación de un atrapa-almas. Minotauro. Pero el Minotauro tendría que ser al menos de nivel bronce. Nancy habló con el ceño fruncido. Mi papá dijo que alguien de la preparatoria Metro hizo una tarjeta dorada. Me preocupa que no coincidamos, Oro. Russell parpadeó. Espera, ¿no le dijo Westbrook que le saqué la tarjeta roja? Pero si Westbrook no hubiera compartido esa información, Russell no la iba a ofrecer voluntariamente. Con voz tranquila, dijo. Nunca lo sabrás hasta que luches. Simplemente dalo todo. Nancy y Liam asintieron, aunque todavía había inquietud en sus expresiones. Después de todo, la diferencia entre el púrpura y el dorado era significativa. Algunas cartas moradas pueden superar a las doradas, pero generalmente solo con cartas de apoyo raras o ventajas de nicho. Al ver sus miradas dubitativas, Russell no dijo nada más. Se dio la vuelta y regresó al aula. Tenía un día más antes de que todo cambiara. Fin del capítulo 25.